Buenos días, hoy es martes 9 de febrero del año 2021. La reflexión basada en Apocalipsis o Revelación, capítulo 2, versículos 8 al 11. El título, Corona de Fidelidad y de Vida. Padre, oramos pidiendo perdón por todas nuestras transgresiones, iniquidades y todos los pecados que hemos realizado. Límpianos de toda maldad, purifícanos en nuestra alma, espíritu, mente, cuerpo. Te confesamos que te hemos fallado y hemos ofendido tu presencia, nuestra alma, a nuestro prójimo y a quienes más hayamos afectado. En el pecado mínimo, considerado pequeño o grande, perdónanos. Y también te damos las gracias porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo y nos perdonas por medio de la sangre del Cordero de toda maldad. Gracias. Y oramos por las personas que tienen familiares enfermos de este virus, suplicando llegue mensaje a sus vidas de alguna manera, forma, puedan conocerte, recibirte, así como también el derecho en tu bondad, misericordia a ser sanos, sea en la necesidad económica o de alimento que puedan tener, y pidiendo la guía de tu Espíritu Santo en esta enseñanza. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a leer primero Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, como la introducción. Dice así: la revelación de Yeshua HaMashiach, la revelación de Jesucristo, dice aquí, que el Eterno le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Si ordenamos un poquito, diría así: la revelación que el Eterno dio a nuestro Señor Yeshua HaMashiach por medio de su ángel a su siervo Juan, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es una revelación preciosa que el Eterno da a nuestro Señor Yeshua. 2, para que por medio de su ángel. 4, la declare a su siervo Juan. Y 5, para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder. Y los siervos más abajo también, compartirlas en las congregaciones, independientemente de los ángeles. Ahora, conforme a la Escritura, estamos tomando una parte de una de las 7 iglesias de Asia, a quien les es revelada todo esto que hemos mencionado al inicio, y en todas se habla de el ángel de la congregación. Todas las congregaciones tienen un ángel, vamos a decirlo en lo particular. Esto no significa que no vengan más ángeles, no, claro que sí, pero está hablando de uno en particular. Por ahí hacemos mención del testimonio que pronto hemos de pasar en video, de la visita de hace como 2 meses, mes y medio, de ángeles al templo en plena reunión. Lo sorprendente es que cuando vemos ángeles es por segundos. Aquí fue 1 hora y media, casi 2 horas, y pudimos grabar gracias al Eterno. Entonces pronto pasaremos este video. Se está editando y es una bendición, que no en la congregación personal solamente, sino en muchas. Es la presencia gloriosa del Eterno por medio de lo que Él quiera manifestar o revelar. La gloria es para Él definitivamente en todo. Ahora, en medio de este testimonio, cada congregación tiene un ángel. En el mensaje de Esmirna, que es la enseñanza que nos da el Eterno, dice y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. De ahí que mencionamos que escribe el ángel
a nuestra congregación, a tu congregación, y empieza la revelación. Así encontramos nosotros en el verso 10 que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. En el mismo verso dice: Él echará a algunos a la cárcel para ser probados. Y sigue adelante en este verso 10, dice: algunos tendrán tribulación por 10 días. Y en el verso 11, la parte final habla: algunos sufrirán la segunda muerte. Bueno, hablando de estas pruebas en el versículo 10 y 11, ¿cómo andamos nosotros en las pruebas? ¿Cómo nos estamos nosotros dirigiendo, viviéndolas, soportándolas? Dice la primera: no temas en nada lo que vas a padecer. En sí siempre hay padecimientos pequeños, medianos, grandes, gigantes. Hay etapas difíciles que todos tenemos como congregación, obvio, también como familias y también en lo personal. Lo primero dice: no temas en nada. No solamente dice no temas en algunos padecimientos, o que tu temor no sea tan grande, o no vais a tener un poco de temor, o 2, 3 veces temor, 3 temores, o algunos temores. No, es definitivo, dice en nada. Aquí habla de una seguridad, confianza que empieza a darnos en medio de las situaciones que provocan padecimientos. Bueno, hemos de tratar de entender que el espíritu de temor hace una labor desastrosa en la vida de la gente, aniquilante, diríamos inclusive. El temor, el miedo que genera duda, desconfianza, desequilibrio espiritual, desánimo, depresión y enfriamiento, resequedad, con todo respeto, cobardía. Pero dice, en nada, entendemos que Él es el que nos fortalece y Él es el todo vencedor y que nos da el ánimo para seguir adelante. Luego, el segundo punto de las pruebas dice: Él echará a algunos a la cárcel para ser probados. Tal vez se pueda pensar que es algo muy difícil que usted, yo vaya a la cárcel. Tiene que haber un delito, tiene que haber algo que definitivamente se asocie con un hecho de maldad para que nos echen a la cárcel. Pero bueno, primero pueden ser acusaciones falsas y pueden ser motivaciones en un momento dado, como para estar ahí y predicar. Por eso digo motivación. Lo estuvo Pablo y bueno, ahí engendró a Onésimo, según la carta a Filemón. Y ahí estuvo Pedro también, y de alguna manera oraron y salió libre. La cárcel se abrieron las puertas. Pero vamos a moverlo también en el área espiritual. El apóstol le dice en una ocasión a un brujo, un mago que supuestamente se había convertido: veo que estás en cárcel, que estás aprisionado. El apóstol Pedro también habla de prisiones, de cárceles. Y el Señor Yahshua habla en Lucas 4 y dice que Él viene a dar libertad a los presos. Ahora, preso, cárcel, en lo espiritual, pues sí, es alguien que está encarcelado, que está en oscuridad, que no tiene libertad, que no puede salir. De alguna manera hay demonios que trabajan de esa manera en cárceles de oscuridad, en cárceles de espíritus de muerte, en cárcel de prisiones de enfermedad, en cárcel, así diríamos, de muchos aspectos que afectan la vida, el alma de la persona y que la mantienen ahí encerrada. Entonces está dando una prevención aquí en la Escritura: Él echará a algunos a la cárcel para ser probados. Ahí lo dice claramente. No es para toda la vida, no es por algo injusto que se haya realizado. Es una prueba. Desde el inicio, por eso dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Es de comprobar en nuestras vidas hasta dónde estamos realmente resistiendo, hasta dónde estamos aprendiendo a tener fortaleza
fortaleza, fuerza y fe. Luego dice en el tercer punto, otros tendrán tribulación por 10 días. Bueno, aquí ya habla de tiempo, no por momentos, situaciones que se lleguen a dar. Es otro tipo de prueba, por 10 días. Bueno, no es nada fácil, ¿verdad? En este sentido, habrá quien diga, pastor, pero yo tengo un mes. Yo ya tengo en tiempo de prueba o de pruebas casi 6 meses, 1 año, y habrá quien diga 3 años. Recordemos lo de Pablo, que él pedía que le quitaran el aguijón que era enviado por un mensajero de Satán, y el Señor no se lo quitó. Simplemente le dijo, bástate mi gracia, vas a vivir con mi gracia para que no te enaltezcas. Bajo mi gracia es que yo te voy a sostener con todo y ese aguijón. De ahí que en el tiempo en que podamos ser probados o Él determine, va a depender de saber depender de su gracia en ese tiempo, del poder cobijarnos, caminar debajo de su gracia para poder entender que hay bendición, que dependemos más de Él, que lo buscamos más y que su gracia nos dará siempre la bendición, la victoria. Voy un poco rápido porque vienen otros puntos. El 4, en el verso 11c, algunos sufrirán la segunda muerte. Bueno, aquí, ¿cuál es la segunda muerte? En Apocalipsis 20:14 dice así de la siguiente manera, desde el verso 12 para entender el contexto, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Este es el libro de la vida, de la muerte, de las obras, de las decisiones, de los juicios, de las determinaciones en cuanto habla de la segunda muerte. Sigue hablando el verso 11, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. Hades es un principado en el idioma griego, que es el ángel de la muerte. Hades, lugar de los muertos, en hebreo es Seol. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Estamos viendo que en los dos textos hay juicio según las obras, y habla de los muertos ya muertos, pero habrá un juicio y un veredicto final que marca la segunda vez que se determina que el alma queda muerta, o sea, significa condenada a una separación eterna de la presencia del Eterno, llamada así la segunda muerte. Dice el verso número 14, y la muerte y el Hades, en la revelación, hablando de que está el dragón, el falso profeta, y está el Satán, en esta revolución que hacen contra los siervos y las congregaciones, y finalmente, y en todas las naciones, y finalmente son derrotados. Dice el verso número 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es lo que es Apocalipsis, que cómo librar la segunda muerte, que algunos sí la van a sufrir y otros no. Y dice el verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, a la segunda muerte, junto con el Hades y junto con el ángel de la muerte. Ahora, en este aspecto la persona muere físicamente, el alma se va al Seol o al Hades y queda ahí ya condenado, pero en este juicio se manifiesta en una segunda declaración o condenación confirmada de que irán al lago de fuego con estos seres malignos. Y cuando leemos en el Apocalipsis también, en la Revelación, en el capítulo número 21,
En el verso 8 dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya queda más claro también de quienes irán a ese lugar y irán a esa segunda muerte o muerte segunda. Es fuerte este tipo de revelación. Bueno, así encontramos, como ya leímos al inicio, los 4 puntos de pruebas. Ahora la pregunta sería: ¿cómo vamos a salir adelante? Aun cuando mencionamos algunos puntitos, aquí mismo nos da la revelación. En el verso número 11, vamos a llamarle la parte final, dice la Escritura: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones, a las iglesias. Y luego dice una frase, una palabra: el que venciere. Ya. ¿Cómo vamos a vencer todas estas pruebas, tribulaciones, sufrimientos, padecimientos? Por 10 días, los que estarán en la cárcel, los que van a padecer, los que serán probados, los que están en riesgo de la segunda muerte. Yo diría, estamos en todo, en esta situación de riesgo, pero lo leo por conforme la Escritura, pero todos estamos en estos riesgos. ¿Cómo salir adelante? No podemos por nuestra propia capacidad, es definitivo. Dice el verso 11, el que venciere. ¿Cómo vamos a ser triunfadores? ¿Cómo vamos a lograrlo? Bueno, el verso 10 dice en la parte final: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Habla de la corona de la fidelidad y de la corona de la vida. Pero hay que vencer la muerte. Por eso dice hasta la muerte, hasta que nos vayamos en vida. En vida vamos a vencer a el espíritu de muerte, que va a tratar no de quitarnos la vida exactamente, que eso es algo muy en común que tiene contra todo creyente, sino de dar muerte a nuestra fidelidad. Por eso dice: sé fiel hasta la muerte, mantenernos venciendo a la muerte, derrotándola, para que no dé muerte a nuestro amor, que es parte de la fidelidad, a nuestra consagración, que es parte de la fidelidad, a nuestra perseverancia, que es parte de la fidelidad, a nuestra honestidad, a nuestra verdad, a nuestra santidad, que es parte de la fidelidad. Ser fiel hasta la muerte, o sea, también habla de tiempo en el momento que nosotros partamos. Pero la fidelidad puede ser muerta, afectada, puede ser por momentos derrotada si nos descuidamos y damos lugar o puertas al ángel que todo lo mata. Mata la obediencia, trata de matar el amor, la unidad, y ya todos lo sabemos. Él viene a matar, a robar, a destruir. Pero Yahshua dice: yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Entonces vamos a tener una bendición. Nos será dada la corona de la vida. La corona de la vida, las coronas tienen piedras preciosas. Y una de esas piedras de la corona de la vida es esta: la fidelidad. Bueno, es la manera en que podemos decir: al que venciere será, con este texto, seré lo más posible, lo más fuerte, fiel, seré fiel hasta la muerte, venciendo a este ángel demonio de muerte, y hasta el tiempo que Dios me preste la vida, para recibir la corona de la vida. Ya tengo la vida eterna, pero como un premio seré coronado con la fidelidad. Ahora, ¿cómo vamos a demostrar esta fidelidad? Dice en el verso 9: yo conozco tus obras.
dando a entender que de esta manera podemos demostrar la fidelidad. Se está refiriendo cuando dice yo conozco tus obras, de algo bueno como congregación de esta congregación, de esta iglesia en Esmirna. De ahí que nosotros tenemos obras buenas, pero el Señor nos dice, conozco tus obras. A lo mejor no todas son tan buenas, o nos falta ser más bondadosos, benignos, amorosos, misericordiosos y hacer más obras buenas. Y la obra espiritual, de servirle en algún ministerio, la obra espiritual de buscarse sus siervos, en medio de, si no se siente un llamamiento de tiempo completo, pues en lo más posible servirle al Eterno, estando con una conciencia que es para su obra. Esto no nos va a dar exactamente la salvación. La palabra dice que estemos y estamos preparados para toda buena obra, pero también en el juicio van a ver las obras buenas y malas, para los de perdición como para los de salvación. El que se nos diga las buenas o las malas, hay que entender que somos salvos y tenemos la vida eterna por la obra de nuestro Señor Yeshua. Por eso nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la obra del Ruach HaKodesh, o sea, del Espíritu Santo, dejándonos llevar por Él para llevar la obra del mensaje de salvación, de la enseñanza de la palabra, la obra de la vida de oración, la obra de la vida de alabanza y de todo lo que tenemos que practicar como una obra para su gloria. Bueno, la segunda manera en cómo demostrar la fidelidad, dice aquí en este mismo verso 9, que Él conoce nuestra tribulación. Esto significa que aparte de las pruebas que vendrían, ya en las que estábamos manteniendo y que nos logramos sostener y logramos estar firmes, estar fuertes. Dice la Escritura, mantente firme. Cuando venga el ataque del malo, mantente firme, seguro, fuerte, cimentado en la roca. Entonces Él conoce nuestra tribulación. Yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, dando a entender, te has sostenido, has estado fuerte, has resistido, has salido adelante, aunque se habla y se entiende de pruebas especiales, pero tenemos que seguir así, adelante con esta fidelidad, soportando las pruebas, adelante con esta fidelidad, realizando y seguir realizando la obra del Espíritu Santo. Y en el verso 9 igual dice, yo conozco tu pobreza, pero eres rico. Aquí habla en la dirección pobreza de humildad, la pobreza en espíritu, la pobreza del alma, la pobreza en el cuerpo nos lleva a una vida de humildad. Y somos en un momento dado, luego pues nos enaltecemos, nos puede ganar la soberbia, la vanidad, la presunción. Por aquí dice claramente, yo conozco tu pobreza, mantente así humildito, ¿verdad? Porque eso nos da una riqueza, pero eres rico, dice la Escritura. Una riqueza de un reconocimiento de Él hacia nosotros, aunque nunca nos lo diga el Eterno, ni nos lo diga la gente, en que tenemos la mansedumbre, la templanza, el control, sobre todo la madurez, para mantenernos firmes en la vida de humildad. Esto nos va a ayudar muchísimo para mantenernos en ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así como en la tribulación, así como Él conoce nuestras obras, ser fiel hasta la muerte, y Él nos dará la corona de la vida. Y seguimos con el verso 9, que dice que quienes de alguna manera dice y que Él conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Está dando a entender, yo te conozco, que no has participado, no de decir soy judío, sentirte judío, o aplicar a tu vida
enseñanzas judías, no, porque pues todo es judío, todo es hebreo, es al revés, hay que aplicarle a lo más que podamos. Pero dice, no participar, es lo que estamos entendiendo. Conozco. Aquí se refiere a que había personas que se decían judíos, tenían una sinagoga, pero estaban blasfemando y estaban siguiendo a Satán. Repito, no por decirse judíos o seguir enseñanzas judías, sino porque estaban siguiendo la obra maligna de Satán. Había blasfemias, es normal, los satánicos blasfeman, y de alguna manera estos hombres eran no falsos, sino falsos, mentirosos, tenían la apariencia de luz y estaban blasfemando el nombre. Por eso dice la Escritura, yo te conozco, dando a entender, y él conoce la blasfemia de los que dicen ser judíos, pero repito, no es por eso, sino porque eran personas de el Satán. Yo recuerdo alguna vez de una congregación que el pastor nos vino a ver y tenía pensamientos de groserías, de lujuria, y cuando predicaba no podía sostener los pensamientos, le costaba mucho predicar. Le empezamos a tratar, pero lo prohibió su presbiterio, no digo la denominación por respeto. Y finalmente fue librado, pero él ya no quiso regresar a esa congregación. Sucedió lo mismo con otro pastor que llegó a la misma congregación y los mismos pensamientos y todo, y curiosamente nos volvió a ver este otro pastor. Fue la misma historia. Llegó un tercero y fue la misma historia. Entonces fuimos como espías, como quien dice, como congregantes a esa reunión. Y cuando entramos, pues había demonios por todos lados. Y había uno grandote en el santuario, gigante. Y todo era como en apariencia un culto normal de creyentes. Pero de alguna manera llegaron unos llamados diáconos de ahí. Bueno, un diácono normal, un servidor. Y nos sacó y me dijo, esta iglesia está infestada. Dice, yo no me he ido porque quiero luchar por ella. Entonces ya me comentó que era más bien una secta satánica disfrazada de iglesia y que de ahí jalaban gente para su secta. En eso que nos confesó este varón fiel, arriesgando su vida, empezamos a asistir como miembros entre semana y a reprender, a hacer guerra espiritual. Y de alguna forma había 3 pastores, uno de ellos no aguantó más y dijo, somos satánicos, cuando también por fuera nos dio una cita, nos vino esta semana, y dijo, yo voy el poder que ustedes traen, y he sabido que han sido liberados los pastores, y nos disfrazamos de congregación. Pues yo no puedo más y yo quiero conocer a ese Dios todopoderoso que es superior a Satán, por lo que estoy viendo y viviendo. Finalmente fue liberado también, aunque claro, ahí fue cosas muy, muy fuertes, ¿no? Estamos hablando de esto, el Señor nos permite 40 años en el ministerio, tal vez unos 30 años atrás. Finalmente Él dijo que esta congregación como templo, y los fieles los estaban entregando a Satán. Y en la parte de atrás, en una puerta, quedaba una casa de la otra calle. Entonces por ahí tenían la secta y de ese otro lado era la supuesta congregación. Algo así fue una bendición muy grande por quienes oraban de corazón sin darse cuenta, y de alguna forma ese remanente de los fieles sale para en un momento dado establecer una verdadera congregación. Algo así es lo que da a entender Apocalipsis, ¿no? De los que se hacen pasar por fieles, creyentes, cristianos mexicanos o creyentes judíos, y no lo son, pero es la apariencia y es lo que dicen,
y hay congregaciones así. El hecho es que cuando yo hablé con el presbiterio de esta denominación y les conté, pues bueno, ya con lágrimas y tristeza no lo creyeron, me prohibieron la entrada y que ya no volviera a ir. Ahí lo dejo, ahí usted puede pensar muchas cosas, ¿no? Este es un testimonio delante del Eterno que no se puede mentir. Lo que hemos vivido son muchísimas cosas contra el satanismo y gracias al Eterno siempre ha habido victoria. Eso fue un hecho, lo comento para que quede claro este texto que hoy en día hay así. Hemos tenido como 7 experiencias semejantes a este tipo en congregaciones donde descaradamente gobierna el malo, pero como no hay una vida de oración fuerte, guerreros de oración, reuniones de tipo de oración de 1 hora y media, 2 horas a la semana, pues bueno, falta el discernimiento. No es crítica, no, son testimonios. Ahora, entonces, le está diciendo, yo te conozco, tú no participas de las mentiras de decirte eres judío, no, y mucho menos de que están blasfemando el nombre y están sirviendo al Satán. Es lo que debe entender. Yo te conozco por tus obras, te conozco por tu tribulación que se han sostenido, te conozco por tu pobreza, tu humildad, y te conozco porque no participas de las obras infructuosas de las tinieblas. Ahora, ¿cómo vamos a lograrlo en medio de estos 4 puntos de Dios nos libre de caer en este último, pero que es muy difícil desde luego, pero por las obras, por seguirnos sosteniendo, por la vida de humildad y por entender que vendrán todavía pruebas diferentes como las que leímos al inicio, de que hay que aguantar los padecimientos, que vamos a ser probados tal vez en encarcelamiento espiritual, de que tendremos tribulación 10 días o según el tiempo, y de que te cuidemos y que no caigamos en descrédito delante de Él y no suframos la segunda muerte. Ya lo dijimos y lo de acuerdo a lo que dice la Escritura, siendo fieles hasta la muerte para tener esa corona. Pero la victoria final en todo esto está en 2 puntos más. Uno, dependiendo de lo que dice el verso 11a. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea, las congregaciones. ¿Qué es lo que nos dice el Espíritu Santo? Esto es depender del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Es hermosísimo este punto, porque es la forma final, definitiva y completa de que todo lo que realicemos que hemos hablado es por el precioso Espíritu de la Santidad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la congregación, lo que dice a las familias, lo que dice a nuestras vidas. ¿Y qué dice? Que nos dejemos guiar, que Él nos enseña, que Él nos recuerda, que Él nos revela, sea por sueños, sea por visiones, sea en nuestra conciencia, sea por la palabra, de mantenernos fiel en todas las áreas de nuestra vida, no solo en este contexto que hemos estado compartiendo, sino en todas las áreas, a la familia, a los amigos, a los siervos, a todos, no criticando, ser fiel en no usar mala lengua, la shon hara, que significa lengua maligna, y el mal uso de la lengua. Entonces tenemos que buscar esta presencia del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. La llenura, que la llenura no es por medida, sino que es en la plenitud. Llenura significa la plenitud. Entre más presencia de Él en nuestras vidas, más vamos a salir adelante para vencer todo este tipo de pruebas, las que ya vivimos y las que se mencionan, o otras que no se mencionen. Entonces, el Espíritu de la iglesia, hay un ángel. Por aquí el Espíritu Santo es el Espíritu de todas las congregaciones de ese tiempo hasta este tiempo y durante todos los tiempos. Hemos de buscar el fruto del Espíritu Santo. Debemos de buscar la obra del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, la vivencia del Espíritu Santo, porque es el ministerio del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que viene siendo el Espíritu de nuestro Señor Yahshua. Y el segundo aspecto es el depender, como dice en este número
el versículo número 8. Y escribe el ángel de la iglesia o de la congregación en Esmirna: el primero y el postrero, depender del primero y el postrero, y dice: el que estuvo muerto y vivió, y depender de quien es la resurrección y la vida, el que estuvo muerto y vivió. El primero y el postrero es el alfa y omega, principio y fin, en hebreo Aleph y Tav, principio y fin. Y diríamos el que es antes del principio y después del fin. Aquí está nuestra vida en medio de, al inicio y al final de nuestra vida, en medio y durante todo el tiempo que vivamos, entrar en el principio y fin. Nosotros tenemos un principio y fin limitado, físicamente hablando. Ya después va a depender de cómo vivamos para seguir adelante y no sufrir ni la primera ni la segunda muerte, que viene siendo la confirmación de la condenación en este juicio que explicamos. Entonces, hemos de entender que el Señor es principio y fin, pero es antes del principio y después del fin. En Él no hay límites, no hay medidas, no hay cuadraturas, y no se puede limitar en nada. Ese es un hecho. De ahí que vamos a depender del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, de nuestro principio y fin, estando en Él, en ese Aleph y Tav, antes y después de lo que Él es, que eso no lo entendemos, simple y sencillamente. Pero Él nos ha creado y tenemos que regresar a esa creación en la presencia de Él, del Todopoderoso. Y luego dice: el que estuvo muerto y vivió, el depender del poder de su resurrección, de la vida eterna. Es hermosísimo. Él dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muerto en nuestro tiempo, aún tengamos vida física, es que no le hemos recibido a nuestro Señor Yeshua por no ese Espíritu Santo en nuestro corazón, para tener una vida real y verdadera espiritualmente, asegurada también cuando partamos físicamente e ir a su hermosa presencia. Entonces, Él es la resurrección que nos resucita en esta vida espiritual, nos regenera, nos restaura, nos transforma y nos deja por ahí un trabajito a nosotros que tenemos que seguir perseverando para conservar esta pureza, su presencia, estar bajo su gracia, su amor y compartir lo que Él haga y realice en nuestras vidas. De ahí que entonces podemos decirle: Señor Yeshua, perdóname, yo no quiero pasar ni una primera o segunda confirmación confirmada y perderme con el ángel de la muerte y el Hades, e ir juntamente con todos estos seres malignos al lago, dice la Escritura, de azufre. No, quiero estar en tu reino y quiero gozarme en tu presencia. Yo te recibo en mi corazón, en mi alma, en mi mente. Rompo con toda maldición en tu nombre, Yeshua, o Jesucristo, como usted lo pueda sentir y creer, para que sea un poquito de fe a lo que usted conoce, aunque el nombre original es Yeshua. Y decirle: entra a mi vida, haz tu obra en mi corazón, en mi alma. Repetimos: transfórmame. Quiero resucitar una nueva vida, ser diferente, pero sobre todo el creer. Y creo y lo declaro que moriste en la cruz, que fuiste sepultado y resucitaste para resucitarme a mí. Y poder decir, como dice la Escritura: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Te recibo en mi corazón y declaro que eres mi Señor y Salvador. Renuncio al diablo y confieso que soy propiedad del Espíritu Santo. Amén. Qué bendición quien haya repetido la oración, pero con la fe, la veracidad de que seguirá adelante siendo fiel y recibirá esta corona de la vida, venciendo a la muerte. Bendiciones, el abrazo, el amor de siempre y la paz del Eterno. Shalom.